Ok, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos a la clase eh, respecto a lo que viene a ser el tema de amplificadores realimentados. Muy bien, bueno, primeramente pedirles una disculpa por quizás no haber estado presente en la última clase. Me encontraba con unos pequeños problemas de salud y bueno, por esa razón es que no pude estar presente de forma presencial en las clases respectivas, ¿no? Bien, vamos a intentar eh, continuar el avance de forma normal para que ustedes no se perjudiquen en lo que vienen a ser los exámenes. Entonces comencemos con lo que viene a ser el tema de amplificadores realimentados. Bien, eh, en la anterior clase ya habíamos definido lo que era un amplificador realimentado, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿no? Un pequeño repaso de lo que viene a ser el tema de los amplificadores realimentados. ¿Qué es un amplificador realimentado? Un amplificador realimentado en electrónica consiste en tomar la información disponible de una parte de un circuito e introducirla a otra parte del circuito con el fin de influir sobre el comportamiento de la salida. Bueno, tal como lo dice el nombre, es agarrar de un punto de salida o de un punto medio eh, información del circuito y llevarla mediante una realimentación hacia la entrada. Esto con el fin de aumentar la estabilidad en los circuitos y de que puedan tener un mejor desempeño al momento de ser aplicados, ¿no? Bueno, prácticamente los amplificadores realimentados vienen a ser para que no haya tanta variación respecto a los parámetros que no podemos controlar, como muchas veces son, por ejemplo, el beta, o las variaciones por temperatura y otros aspectos. Entonces los amplificadores realimentados son perfectos para obtener una mejor estabilidad en un circuito, el cual podría llegar a tener influencia por comportamientos ruidosos, ¿no? Bien, ya lo habíamos visto. Bien, la estructura de los amplificadores realimentados es la siguiente, ¿no? Les había mencionado que existe un amplificador básico, en este caso un amplificador A, que va a ser el amplificador del sistema como tal, que estamos analizando, una realimentación, que va a ser un sistema B, por ejemplo, y bueno, vamos a tener el siguiente esquema, ¿no? Tenemos nuestra señal de salida, por ejemplo, una resistencia de carga, y bueno, nosotros vamos a estar tomando nuestra señal de salida, bueno, nuestra señal de salida, vamos a tomar una pequeña muestra, ¿no? Y eso va a ir a nuestra realimentación. A este punto se le llama muestreo. Y bien, ese muestreo pasa por la realimentación y finalmente vuelve al inicio, donde va a llegar a un mezclador o comparador, ¿no? Entonces este mezclador se va a mezclar, este mezclador hace que la señal de la red de realimentación se mezcle con lo que es la señal de entrada, ¿no? Y este va a entrar asimismo a lo que es el amplificador básico. Bien, este es un esquema básico. Enseguida vamos a verlo en ejemplos para que lo entiendan de mejor forma. Acá también hemos puesto lo que es algunos apuntes del ingeniero, ¿no? Cómo lo toma el ingeniero. Y si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Tenemos un circuito de muestreo, tenemos un circuito de comparación, nuestro sistema amplificador básico y nuestra alimentación, ¿no? Y acá tenemos nuestro generador de señales y nuestra carga, ¿no? Bien, esta era la teoría básica de lo que viene a ser un sistema realimentado. Si recuerdan en controles, bueno, en el tema de control, nosotros desarrollábamos una expresión que era la siguiente. Si tenemos un diagrama de bloques con un bloque A y un bloque B de la siguiente forma y está en una realimentación, nosotros podríamos hallar lo que era el diagrama equivalente total, ¿no? Que era prácticamente la ganancia total, venía a ser el bloque sistema A dividido entre 1 más, en este caso porque es una resta del comparador, más el bloque A multiplicado por el bloque B, que es el bloque de realimentación, ¿no? Y bueno, prácticamente viene a ser el concepto general que se va a tomar como diagrama general para lo que es la ganancia total de nuestro amplificador con realimentación. Sé que es un poquito complejo de entenderlo, enseguida vamos a ver cómo se aplica, pero bueno, solo comprendan la teoría de esta parte, ¿no? Si es que recuerdan el diagrama de bloques básico para reducir este sistema, solamente basta con que recuerden que era de este tipo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que era un poquito más
difícil, por decirlo así. Acá ya vamos a ver 4 estructuras de muestreo, o bueno, perdón, vamos a ver las estructuras de muestreo y comparación. Estas vienen a ser 4, porque tenemos dos, cada uno puede ser en voltaje o en corriente, ¿no? Entonces, si hacemos una combinatoria de esos, tenemos 4 posibles resultados, ¿no? En el primero es el inciso A. Tenemos acá, si se dan cuenta, a la salida tenemos un voltaje V sub O, que este iría a nuestra carga, ¿no? Una resistencia, y lo estamos tomando en paralelo. Entonces, esto significa que estamos muestreando corriente. Y a su vez vemos que a la entrada, prácticamente, o a la salida de nuestra alimentación, estamos teniendo nuestro circuito en serie, ¿no? Si se dan cuenta, está en serie. Y este está en serie lo que es el voltaje de entrada. Entonces, este se va a estar denominando una configuración de realimentación de tensión en serie, ¿no? De tensión, ¿por qué de tensión? Es porque estamos muestreando tensión. ¿Y por qué en serie? Porque al momento de hacer la comparación, esto lo estamos poniendo en serie, ¿no? ¿Cómo sería el caso B? En este caso está muestreando corriente, ¿no? Si se dan cuenta, ya no está en paralelo, está en serie. Entonces está mostrando corriente. Y al momento de la salida de la realimentación está comparando lo que es voltaje, o lo que sería está en serie, ¿no? Entonces el nombre sale de ahí, ¿no? Es una configuración de realimentación de corriente, porque estamos muestreando corriente en serie, porque está en serie lo que es la salida de la realimentación, ¿no? Y así, en este caso tenemos que estamos muestreando voltaje y estamos comparando voltaje. Perdón. No, perdón, estamos muestreando voltaje y estamos comparando lo que viene a ser corriente, ¿no? Entonces, vendría a ser una realimentación de tensión en paralelo. En paralelo, ¿por qué? Porque ahora la salida de la realimentación está en paralelo, ¿no? Y bueno, este sería el último caso, la realimentación de corriente en paralelo, ¿no? Solamente entiendan estos conceptos, solo es el nombre, ¿no? Enseguida vamos a ver con ejemplos prácticos cómo se aplica, pero esto es algo para que se den idea de cómo vienen a ser los nombres de comparación y de muestreo, ¿no? Bien, ahora sí. Todo se resume en estos dos casos, ¿no? Cuando ustedes intenten resolver ejercicios, como vamos a hacer enseguida, van a tener estos casos, cuando tienen que fijarse que su red de realimentación, ¿qué forma tiene? En este caso para el muestreo, ¿no? Puede estar en paralelo o puede estar en serie, ¿no? Y dependiendo si está en paralelo o en serie, ustedes tienen que determinar si están muestreando voltaje o están muestreando corriente. En el primer caso, en este caso de acá arriba, si ustedes están muestreando voltaje, esto va a estar en paralelo de la siguiente forma. Si ustedes están mostrando corriente, su realimentación va a estar en serie de la siguiente forma. Lo mismo para lo que es la comparación, pero la comparación es al revés. Si ven en esta parte, está en paralelo, ¿no? Aquí está nodo en paralelo. Está en paralelo, pero en este caso no está comparando voltaje, sino que está comparando corriente. Y quizás algunos se confunden acá, ¿no? Y lo que yo les recomiendo es que lo vean como que está ingresando una corriente de la señal de entrada, y acá igual está saliendo o entrando una corriente de lo que es la realimentación. Entonces, si se dan cuenta, esto es una comparación de corrientes, ¿no? La corriente total sería la suma o resta de estas corrientes. Entonces, es por eso que se dice que cuando está en paralelo, estamos comparando corriente. Y si estuviera en serie, si se dan cuenta, podemos tener una fuente de voltaje de entrada y lo tenemos en serie en nuestra realimentación. Esto se suma, ¿no? Entonces, en serie estaríamos comparando voltaje, ¿no? Es eso. Les recomiendo que esto lo practiquen en el momento de hacer ejercicios, y en el previo ya deberían tenerlo súper memorizado, ¿no? Bien, enseguida vamos a ver más a detalle cómo se aplica esto, pero hasta acá yo creo que está bien. Bien, luego veamos las topologías que existen en lo que vienen a ser las realimentaciones. Las realimentaciones habíamos visto que eran 4, ¿no? De tensión en serie, de corriente en serie, tensión en paralelo y corriente en paralelo. Y dependiendo de cada una, estábamos comparando y muestreando diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, para el primero la realimentación de tensión en serie, estábamos muestreando voltaje y estábamos comparando voltaje, ¿no? Entonces acá tenemos una pequeña tablita que nos indica cómo vendría a ser su ganancia. En este caso la ganancia vendría a tener la siguiente expresión:
la impedancia de entrada, la impedancia de salida y de qué tipo de amplificador es, ¿no? Este es un nombre largo, esta es la topología, la realimentación, ¿no? Y el tipo de amplificador tiene otro nombre. Podría ser, el primer caso es amplificador de tensión, el segundo caso es amplificador de transconductancia, el tercer caso es amplificador de transresistencia y el último caso es amplificador de corriente. Enseguida vamos a verlo de forma práctica, ¿no? Esta parte es un poquito más teórica, así que solamente con que entiendan los puntos básicos están bien. Ok, luego tenemos el siguiente esquema. El siguiente esquema viene a ser lo que es unos pasos que les da el ingeniero para que ustedes puedan resolver los ejercicios cuando se les presenten problemas con amplificadores realimentados, ¿no? Bien, vamos a seguir los pasos. Quizás sé que los pasos que les está dando este semestre el ingeniero quizás varían un poquito, pero si se dan cuenta es lo mismo. Entonces vamos a verlo conmigo cómo aplicar estos pasos, ¿no? Porque acá les da varios casos y varios puntos, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cómo aplicarlos. Y bueno, para hacer un poquito más de ejercicios conmigo vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Bien. Ejercicio 1. Ahora sí vamos a lo que nos importa, que es resolver problemas, ¿no? Ejercicio número 1. Nos dice calcular la ganancia de tensión A sub B sub F, ¿no? ¿Por qué está A sub B sub F? Cuando les muestren el diagrama o la nomenclatura de esta forma, es que ustedes, quiere que haya en la ganancia de voltaje, hasta ahí ustedes conocen, y F es como que la ganancia de total con la realimentación incluida. Generalmente esta nomenclatura se la utiliza cuando tienen realimentaciones, ¿ok? Entonces en este caso nos está pidiendo hallar la ganancia de tensión y nos da el siguiente circuito. Si se dan cuenta es un circuito clásico autopolarizado con capacitor en emisor y la resistencia de carga en el colector, con la diferencia de que tenemos una resistencia RF entre base y colector. Bien, entonces tenemos el siguiente esquema, ¿no? Ok, vamos a proceder a hacer como siempre resolvemos los ejercicios, ¿no? Ok, si recuerdan cómo era el análisis, primero era en DC, esto se mantiene totalmente. Si se dan cuenta, en DC decíamos los capacitores se desacoplan, ¿no? Esto se desacopla, la salida igual se desacopla y RE directamente estaría solamente la resistencia, ¿no? Entonces tendríamos un circuito autopolarizado de la siguiente forma. Ustedes ya saben cómo resolver este problema. Los reducen, hallan lo que es la resistencia de base y el voltaje base-base. Lo calculan y ustedes van a analizar la malla de entrada, ¿no? Con el fin de calcular lo que es la corriente de colector. En este caso ya tengo calculada mi corriente de colector. Y con esta corriente de colector yo puedo calcular los parámetros híbridos para mi análisis en AC, ¿no? En este caso tengo mi circuito híbrido, ¿no? Para ello voy a necesitar calcular lo que es mi valor de HIE. Y HIE, si se dan cuenta, es dependiente de lo que es la corriente de colector. Como ya lo he hallado, directamente calculo cuánto es mi valor de HIE, ¿no? Ok, con eso ya tengo lo que es mi parámetro híbrido definido, ¿no? Ahora sí puedo pasarme a lo que es la parte en AC. Y bueno, en AC considerábamos fuente de voltaje en DC como cortocircuito y los capacitores como cortocircuitos, ¿no? Entonces ya hemos reducido el circuito y obtenemos el siguiente esquema. Si se dan cuenta, todo es lo mismo como un circuito normal, con la excepción de que tenemos la realimentación entre base y colector. Esta es la única variante, ¿no? Lo demás viene a ser lo mismo. Ustedes ya saben cómo sacarlo, ¿no? Bien, ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo se procede a resolver un problema con amplificadores realimentados o con una realimentación? Lo que ustedes tienen que hacer acá es seguir los pasos que les está dando el ingeniero a un inicio. ¿Cómo? Ustedes llegan hasta esta parte. Tienen que hacer el análisis en AC. Empiezan a reducir su circuito, ¿no? En este caso yo estoy reduciendo la resistencia de carga RL. La voy a reducir por una RL', que es el paralelo de estas dos, RC y RL, ¿no? Ustedes saben que el voltaje V sub O se va a repetir en RC y en el paralelo también, ¿no? Lo reduzco, acá ya está reducido, ¿no? Y lo que hago ahora es reemplazar lo que es el modelo híbrido con la resistencia HIE y la fuente de corriente
HF por corriente de base, ¿no? Hasta aquí todo bien. Ahora sí, ¿cómo aplicamos los pasos que nos da el INGE? Primero, vamos desde el inicio, ¿no? Nos dice pasos para resolver problemas de realimentación. Número 1, reconocer la topología. Ya, entonces, ¿cómo reconocemos la topología de un circuito realimentado? Acá teníamos una tablita que nos decía en el paso de muestreo y comparación qué cosa estábamos comparando y qué cosa estábamos muestreando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar primero eso. Volvemos a nuestro problema y si se dan cuenta, vamos a rayar un poquito. Ya. Por completar algo el circuito, podríamos decir que acá tenemos un cable de esta forma, más o menos algo así, y si se dan cuenta, estamos en este punto, estamos muestreando. ¿Qué estamos muestreando? A ver, si dan cuenta, esto está en paralelo, ¿no? Y si nos vamos a nuestra tablita y buscamos esta parte del muestreo, ¿cuál es? A ver, acá tenemos muestreo en paralelo y muestreo en serie, ¿no? Entonces nosotros vemos claramente que tenemos muestreo en paralelo, ¿no? Este caso de acá. Y este muestreo en paralelo, ¿qué está muestreando? Voltaje. Acá claramente me dice V sub O, V sub O. Estamos muestreando voltaje. Entonces acá nosotros sabemos que estamos muestreando voltaje. ¿Y qué estamos comparando? Si se dan cuenta en este punto de acá, igual está en paralelo, ¿no? Si se dan cuenta, está en paralelo. Y bueno, vamos a nuestra tablita y vemos cuál es el caso que tenemos en la parte de comparación. Igual está en paralelo, así que sería este caso de acá, ¿no? El de arriba a la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de comparación en paralelo viene a ser corriente. Estamos comparando corriente. Si se dan cuenta, acá todos estamos hablando de corriente. Abajo se habla de voltaje, arriba en corrientes. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis de comparación en paralelo, estamos hablando de corriente. Entonces, podemos decir que estamos comparando corriente, ¿no? Acá vamos a anotar una corriente. Entonces, ya tenemos nuestra topología. Estamos mostrando voltaje y estamos comparando corriente. Si nosotros venimos a nuestra tablita, a nuestros pasitos, y vemos cuál de todos estos casos es el que tenemos, entonces lo que tenemos que hacer es asimilarlo hacia la siguiente forma. Tenemos nuestra realimentación B. Si se dan cuenta, acá tengo una realimentación, como les decía al inicio, ¿no? Un sistema B, donde tenemos que identificar la topología. Si se dan cuenta, XF es la salida de la realimentación y XO es la entrada de la realimentación. Entonces, para nosotros vendría a ser nuestro sistema B. La salida de la realimentación, ¿cuál es? La salida es esta de acá, por si acaso la de la izquierda, no se confundan. La entrada es de donde estamos muestreando y la salida es de donde estamos comparando. Entonces la salida viene a ser corriente, ¿no? Entonces nosotros sería la siguiente forma: corriente sobre la entrada, que es voltaje. Algo así, ¿no? ¿Y cuál de estos parámetros de toda esta tablita se asemeja a lo que nosotros tenemos en este caso? Que sea corriente sobre voltaje. Busquemos voltaje sobre voltaje, es un amplificador de tensión. Voltaje, corriente sobre corriente, es un amplificador de corriente. Voltaje sobre corriente es un amplificador de transconductancia. Y por último, corriente sobre voltaje es un amplificador de transresistencia. Este es el caso que nosotros estamos teniendo, ¿no? Sé que ahorita no lo he puesto con la misma nomenclatura, pero ustedes tienen que determinar dependiendo de lo que están muestreando y comparando. De esta forma es que tienen que hacer el paso número 1. Entonces acá claramente no les dice, está primeramente la corriente de salida sobre el voltaje de entrada. Y a esto le llama la transresistencia de lo que viene a ser el valor GM, ¿no? El valor GM del sistema B. Entonces esta es nuestra topología. Hasta acá ya hemos completado el primer paso. Ya sabemos cuál es nuestra topología, ¿no? Y este es el paso más difícil, según mi experiencia, para que ustedes lo puedan comprender. Por favor, revísenlo. Si es que no me han comprendido muy bien, retrocedan el video y vuelvan a verlo hasta que me comprendan. Si es que todavía no lo comprenden, vamos a ver más ejemplos donde van a poder ver con más casos, ¿no? En este caso, ambos eran en paralelo. Uno estaba muestrando voltaje y el otro estaba comparando corriente, ¿no? Enseguida vamos a ver más casos. Ok, entonces ya hemos terminado nuestro punto número 1, que era reconocer la topología, ¿no?
Entonces ya tenemos nuestro punto número 1 encontrado, ya sabemos cuál es nuestra topología y también tenemos nuestro sistema. Si se dan cuenta, acá nos dice ya una ecuación de base. Básicamente nos dice que nosotros podemos hallar lo que es la resistencia del sistema en general haciendo esta operación. Si se dan cuenta, esto era la reducción del diagrama de bloques en general, ¿no? Pero en este caso, Rm es la resistencia total o la impedancia total del circuito A, o sea, del circuito A, del bloque A, ¿no? Que es el amplificador normal, dividido entre 1 más lo que es la conductancia del circuito B o de la realimentación, que lo estamos representando con B sub Gm. Entonces, en este caso, la conductancia de la realimentación B multiplicada por el mismo Rm, que era la resistencia del circuito A, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar esta ecuación al final para calcular el total, ¿no? Pero con que hayan hallado la topología, está perfecto, ¿no? Ok, ya hemos terminado de hacer nuestro primer paso, ¿no? Ok, entonces acá yo les he dejado una pantallita que dice, notamos que el circuito está muestreando lo que viene a ser voltaje. Acá claramente en la parte de muestreo es acá, a la parte derecha. Está mostrando voltaje y está comparando corriente, ¿no? Por lo tanto, definimos que nuestra topología es una realimentación de tensión en paralelo y por lo tanto vamos a tener que este es un amplificador de transresistencia, ¿no? Justo lo que habíamos hallado en esta parte de atrás, ¿no? Un amplificador de transresistencia. Ok, hasta acá completado el paso. Sigamos. Vamos a irnos al segundo punto, que prácticamente nos dice que tenemos que anotar lo que es la topología, ¿no? En este caso ya sabemos la topología, es una transresistencia y bueno, ya tenemos definido nuestra realimentación. La realimentación era corriente sobre voltaje, ¿no? Esto es lo que hemos hallado en nuestra topología de nuestra realimentación. Y bueno, nuestro sistema final iba a estar dado por la siguiente ecuación de acá, ¿no? Eso lo sabemos por dato, solamente por la topología. ¿Qué sigue? Tenemos que irnos al paso 2. El paso 2 nos dice determinación de circuitos. O sea que tenemos que plantear nuestros circuitos. En este caso no podemos analizar nuestro circuito con la realimentación puesta directamente como está en la figura. Tenemos que reducir nuestro circuito. ¿Y cómo vamos a reducirlo? Tenemos que hacer dos reducciones. En el amplificador básico y en la realimentación. Primero vamos a comenzar con el amplificador básico, o sea con el circuito en general. Y lo que vamos a hacer es tener dos casos o dos puntos, ¿ya? En estos dos puntos lo que se va a hacer es reducir nuestro circuito tomando en cuenta nuestra realimentación. Entonces en este caso acá el INGE les pone el circuito de entrada y el circuito de salida. Lo que ustedes se tienen que fijar es la topología. Si recuerdan, acá abajo yo he notado la topología, era corriente sobre voltaje, la realimentación, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar en el circuito de entrada, o sea, al momento de hacer la comparación, o perdón, el muestreo, ¿qué cosa están muestreando? Acá el INGE les pone como variable X sub O, ¿no? Pero nosotros sabemos que estamos muestreando voltaje. Entonces tenemos que irnos al voltaje. Y acá nos dice, se calcula con la salida en cortocircuito o en términos cortos, B sub O igual a 0, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se aplica en nuestro circuito? Prácticamente viene a ser de la siguiente forma. Nosotros venimos a esta parte de acá y ponemos lo siguiente. Si X sub O es igual a voltaje B sub O, o sea que nuestra muestreo es de voltaje, esto quiere decir que tenemos que reducir el circuito considerando B sub O igual a 0. ¿Qué significa cuando B sub O es igual a 0? Que es un cortocircuito. ¿Y dónde está B sub O? B sub O está justamente acá, ¿no? B sub O es esto. Así, de la siguiente forma. Disculpen mi letra, ¿ya? B sub O. Entonces, ¿qué pasa si B sub O es un cortocircuito? Prácticamente en nuestra topología vamos a tener que este
en esta parte vamos a tener el circuito abierto, ¿no? Ya. Bien, entonces decíamos que tenemos que calcular la salida con cortocircuito. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente B sub O tiene que ser igual a 0. Y como dice acá, cortocircuito, ¿no? Tenemos que cortocircuitar B sub O. ¿Qué pasa si cortocircuitamos B sub O? Vamos a tener en esta malla que va a ser la siguiente. Va a venir por acá el cable, va a pasar por la resistencia, esto va a estar cortocircuitado, entonces toda esta parte se va a perder, ¿no? Y esto va a volver acá. Entonces nosotros podemos redibujar nuestra alimentación al lado izquierdo como una simple rama de una resistencia RF, como está en la siguiente forma. Si dan cuenta, acá yo ya lo he vuelto a dibujar y tengo RF dibujado directamente en esta parte, ¿no? Es lo que estamos haciendo, estamos reduciendo nuestro circuito a algo que podamos resolver. Y lo mismo en la parte de la salida, ¿no? Vamos a borrar esto que hemos hecho. Ok. Y ahora vámonos con el segundo punto, ¿no? ¿Qué pasa para el circuito de salida? El circuito de salida vamos a tener un valor XF, no sabemos cuál es. ¿Cuál es en nuestro caso? Viene a ser lo que es la corriente. Estamos comparando corriente, ¿no? Entonces XF es igual a corriente, ¿no? Vamos a anotarlo. XF es igual a corriente. ¿Y esto qué implica? Si XF es estamos comparando corriente, nos dice se calcula con la entrada en cortocircuito, o en pocas palabras B sub I igual a 0. Entonces anotamos B sub I igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? B sub I, ¿dónde está? B sub I está justo acá. Era así, B sub I, B sub O. Esto es la corriente IO y esto es la corriente II, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo en este caso? Queremos calcular con la entrada en cortocircuito. Entonces lo mismo pero al otro lado. En este caso, si cortocircuitamos esta parte de acá, si cortocircuitamos B sub I, tendríamos la siguiente ramificación. Va a venir la rama por acá, va a pasar por RF, baja por acá y cierra el circuito en esta parte. Eso es lo que nos quiere decir. En este caso estamos reduciendo lo mismo. A la derecha tenemos otra resistencia RF, si se dan cuenta. Entonces, es eso. Tenemos que reducirlo aplicando estas dos condiciones dependiendo de nuestra topología. Si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera corriente? Acá nos dice, en vez de ser cortocircuito, es circuito abierto, ¿no? Vamos a ver ejercicios con ese caso más adelante. Pero bueno, para no confundirlos más, hasta acá ya hemos reducido nuestro circuito básico, nuestro amplificador básico, ¿no? Y bueno, de paso lo que he hecho es reducir esta fuente de voltaje con esta resistencia. Saben que lo puedo volver a corriente y lo pongo la resistencia en paralelo, ¿no? Acá está la resistencia. Entonces tengo tres resistencias en paralelo. En este caso las voy a reducir y las voy a llamar RS', ¿no? RS' es la paralela entre RS, RB y RF. Y acá ya he calculado su valor, ¿no? Y acá igual voy a reducirlo. Tengo una resistencia RL', voy a hacer una reducción y voy a tener RL dos veces prima, que va a ser RF en paralelo con RL. Ustedes saben que en el paralelo los voltajes se mantienen, ¿no? Entonces tenemos el siguiente esquema reducido, ¿no? Y a este esquema sí nosotros podemos hallar lo que viene a ser la ganancia total. Pero no es lo que estamos buscando, la ganancia total, sino que dense cuenta que si nosotros volvemos un poquito, donde está en esta diapositiva, lo que tenemos que hallar es esta expresión de acá, que es Rm, que prácticamente es la resistencia de circuito total, de circuito A, o sea, del circuito principal, y la resistencia era voltaje sobre corriente, ¿no? Enseguida les voy a mostrar por qué estamos hallando esta resistencia. Pero bueno, manténganlo así. En este caso, algunos quizás podían haberlo mantenido en voltaje, yo lo voy a mantener en corriente. Pero ahorita lo he hecho que se parezca a corriente para llevarlo a la forma, ¿no?, de voltaje de salida sobre corriente de entrada, ¿no? Vendría a ser así. Voltaje sobre corriente me da resistencia, ¿no?
y lo que yo estoy buscando en mi fórmula es resistencia. Yo necesito resistencia, voltaje sobre corriente, voltaje de salida sobre corriente de entrada, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando. Es por eso que lo llevo al circuito a la forma de fuente de corriente. Bien, hasta aquí ya tengo mi circuito A. Todavía no voy a proceder a hacer ningún cálculo, solamente lo estoy reduciendo y redibujando. ¿Por qué? Porque todavía falta que hagamos un segundo punto del inciso 2. En este caso, el primer punto era el 2A, si se acuerdan, 2A, amplificador básico. Ahora viene el 2B. El 2B nos dice la red de realimentación. Igual tenemos que reducirla. ¿Y esto cómo se hace? Se determina con la realimentación, ¿no? Con la topología. Entonces, ustedes recuerdan que nuestro circuito era algo así. Teníamos una resistencia. Y bueno, nosotros estábamos muestreando lo que era el voltaje y estábamos comparando lo que era corriente, ¿no? Corriente. Borraremos esto. Estábamos comparando lo que era corriente, ¿no? Que era la corriente, algo así. Ay, perdón. Ya, algo así. Una corriente, algo así, venía una corriente, ¿no? IF. Y era de la siguiente forma nuestra realimentación. Aquí arriba había más circuito, ¿no? Pero vamos a mantenerlo de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer ahora es directamente, si ustedes tienen si están muestreando voltaje, van a poner una fuente de voltaje. Si están muestreando corriente, van a poner una fuente de corriente. En este caso yo estoy poniendo una fuente de voltaje. Voy a poner una fuente de voltaje como si fuera un elemento, ¿no? Y ahora voy a venir aquí a la tablita que nos da el INGE y vamos a ver, nos dice si estamos comparando voltaje o corriente, vamos a tener que tomar una cierta acción. Si el valor de XF es de voltaje, entonces, en este caso, a ver, de nosotros, ¿qué era? Corriente, ¿no? Entonces, si nuestro valor de XF es corriente, vamos a tener que proseguir con lo siguiente. La entrada en cortocircuito y nos da B sub I igual a 0. ¿Dónde estaba B sub I? Era este de acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Esto tiene que estar en cortocircuito. Cortocircuitamos esto, ¿no? Y si se dan cuenta es el circuito que tengo dibujado acá. Directamente, en resumen, tienen que leer dependiendo de la topología. Entonces, en este caso solo tienen que fijarse la salida de su realimentación. Si la salida de su realimentación es corriente, cortocircuito, de la siguiente forma. Si su salida de su realimentación es voltaje, entonces es circuito abierto. Como esto es cortocircuito, nos queda el siguiente circuito de la figura. Y si se dan cuenta, estoy respetando lo que viene a ser el sentido de la corriente IF, ¿no? Bien, y bueno, le voy a poner signo a mi señal de muestreo. Como ustedes saben, yo estoy mostrando acá el positivo y acá el negativo. Entonces tengo lo siguiente, ¿no? Ya está mi red de realimentación, ya la he definido, ya la tengo totalmente dibujada, ¿no? Ahora, ¿qué queda? Ahora queda el punto número 3. Esto quizás ya no lo he puesto, porque esto ya lo saben ustedes, ¿no? El punto número 3 es directamente cálculos, ¿no? Del punto número 3. Entonces comencemos con hallando lo que era la parte del amplificador A. El amplificador A, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que teníamos que hallar la resistencia, ¿no? Y la resistencia RM era voltaje sobre corriente. Es por eso que yo le he llevado esta fuente a corriente. Entonces vamos a hallar la resistencia de lo que viene a ser nuestro sistema A o de nuestro bloque A. Entonces partimos, ¿no? Si necesitamos voltaje de salida, partimos de voltaje de salida. Voltaje de salida es igual a, por ley de Ohm, menos la corriente, que es HF por IB, multiplicado por la resistencia, que es RL 2 veces prima, ¿no? Acá ustedes ya capísimos. Luego, ¿cómo relacionamos esta ecuación? Nos vamos a la corriente de base. Nosotros sabemos que la corriente de base va a ser por un divisor de corrientes, ¿no? RS' dividido entre RS. A ver, lo voy a cambiar esto para que puedan ver mi puntero. RS' dividido entre RS' más H y E, ¿no? Lo que es un divisor de corrientes, multiplicado por la corriente total que ingresa a esta malla. En este caso es IS, ¿no? Nótense que ya estoy cambiando un poco la nomenclatura. Al inicio, en el capítulo 3, por ejemplo, era B sub I, RI,
corriente I, ¿no? En este caso estamos manejando voltaje BS, resistencia RS y corriente IS, ¿no? Es un cambio no muy significativo, pero depende, ¿no?, de cómo ustedes tomen su nomenclatura. Bien, entonces hasta acá, si nosotros unimos esta ecuación con esta otra ecuación y la llevamos a la forma de voltaje de salida sobre corriente de entrada, tendríamos la siguiente ecuación. La resistencia total de nuestro circuito viene a ser esta expresión, ¿no?, que si nosotros la calculamos obtenemos que nos da casi 48 kilo ohms, ¿no? Esto está en resistencia. Ok, entonces hasta aquí ustedes han podido calcular lo que era la resistencia del punto A del amplificador A. Ahora también tienen que calcular del circuito B. En este caso habíamos planteado el siguiente diagrama. Y bueno, en este diagrama lo que nosotros teníamos que calcular es lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos que calcular lo que es la conductancia, ¿no? Lo que es el inverso de la resistencia. La conductancia del bloque B, que es prácticamente la realimentación, ¿no? ¿Y cómo está definido la conductancia? Es corriente sobre voltaje, al revés que la resistencia, ¿no? Corriente sobre voltaje. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestro circuito a la siguiente forma, corriente sobre voltaje. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero comencemos con lo más obvio, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cómo relacionamos esta corriente con este voltaje en este circuito? Es una ley de Ohm, ¿no? Voltaje va a ser igual a corriente sobre... No, voltaje va a ser igual a corriente por la resistencia, ¿no? Pero se dan cuenta que esta corriente, si hacemos ley de Ohm, debería estar al revés. Entonces eso lo vamos a arreglar con un simple signo menos, ¿no? Entonces vamos a poner B sub O va a ser igual a menos RF por la corriente IF. Este menos es para corregir el sentido de esta corriente. Bien, hemos hallado nuestra primera ecuación y si se dan cuenta, en esta ecuación ya tenemos relacionado lo que es el voltaje de B sub O y la corriente IF, ¿no? Ahora tenemos que llevarlo a la siguiente forma. Corriente de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? Entonces la llevamos a la siguiente forma. Si se dan cuenta, solo es despejar. Esto va a ir a dividir, la resistencia RF va a ir a dividir y este voltaje B sub O igual va a ir a dividir. Entonces tendríamos corriente de salida sobre voltaje de entrada es igual a menos 1 sobre RF. Y esto es asimismo la conductancia de la realimentación, ¿no? Entonces ya hemos hallado cuánto es mi conductancia, ¿no? Y si calculamos cuánto es mi conductancia, simplemente tenemos que reemplazar menos 1 sobre RF, me da un valor de menos 370.4 microsiemens, ¿no? Ok, ya hemos hallado cuánto es la conductancia en mi realimentación y ahora queda reemplazar en mi ecuación general. ¿Se acuerdan que cuando hemos definido la topología me ha dado una ecuación general, ¿no? Entonces esta ecuación es la que tenemos que usar. Entonces acá vamos a obtener lo que es la resistencia total de nuestro sistema realimentado, ¿no? Ya no va a ser aparte del A o del B, sino que va a ser total. Entonces lo que tenemos que hallar es eso. Simplemente reemplazamos datos. Ustedes ya saben que hemos hallado RM y hemos hallado la resistencia del sistema A y la conductancia del sistema B. Ya la hemos hallado en estos dos puntos, entonces no es más que reemplazar, ¿no? Y obtenemos un valor para la resistencia del circuito realimentado. Pero si ustedes recuerdan al inicio, no nos han pedido calcular la resistencia del circuito realimentado, nos han pedido calcular la ganancia de tensión. Y ustedes saben que la ganancia de tensión es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y nuestra resistencia es voltaje de salida sobre corriente de entrada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar estas dos variables mediante ciertos artificios, ¿no? Ya. ¿Cómo hacemos esta relación? Tenemos esta forma a la que necesitamos llegar, ¿no? Voltaje sobre voltaje. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y tenemos lo que es la resistencia, ¿no? Que es voltaje de salida sobre corriente de entrada. Despejamos lo que es el valor de B sub O. Si se dan cuenta, I sub I está yendo a multiplicar al otro lado. I sub S está yendo a multiplicar. Y tenemos la siguiente ecuación. Hasta acá estamos bien. Ahora podemos nosotros reemplazar, en vez de I sub I, ustedes saben que por ley de Ohm, la corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Y si nosotros hablamos de la corriente de entrada, entonces debería ser la voltaje de entrada, resistencia de entrada,
y corriente de entrada. Entonces obtenemos la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, acá lo único que he hecho es hacer este intercambio, ¿no? Entonces, bueno, acá ya tengo una relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Entonces esto lo voy a mandar a dividir. Y si lo ordeno bonito, vendría a ser B sub O, que es el voltaje de salida, dividido entre B sub S, que es el voltaje de entrada. Me va a dar el valor de la resistencia total de mi circuito dividido entre RS. Esta va a ser mi forma de calcular mi ganancia total. Entonces yo digo, por concepto, mi ganancia total de mi sistema realimentado va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Que esto a su vez es esta expresión, ¿no? RMF dividido entre la resistencia RS. Y bueno, reemplazando datos, obtengo mi ganancia de mi circuito realimentado. Y ya está. Hasta acá ya he terminado mi primer problema de amplificadores realimentados. Bien, sé que ha sido un poquito largo, ha durado 40 minutos, pero lo hemos intentado hacer un poquito más explicado a detalle, ¿no? Para que todos ustedes puedan comprender cómo se hace este procedimiento paso a paso, ¿no? Bien, ahora sí continuemos con el siguiente problema. Vamos a intentar ya no hacerlo tan lentito, ¿no? Denme un minutito. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es un segundo ejemplo. Y vamos a ver qué pasa con este problema. Si se dan cuenta, en este ejercicio nos dice ejercicio número 2. Nos pide calcular la ganancia de tensión A sub BF, que es la ganancia de voltaje del sistema total, en el siguiente circuito. Si se dan cuenta, este es un circuito multietapa. Básicamente tiene las mismas resistencias, ¿no? Entonces, si hallamos el análisis en DC para uno, igual vamos a obtener para el otro, ¿no? Y acá ven que existe una resistencia de realimentación en nuestro circuito, ¿no? Y prácticamente no tenemos una resistencia de carga como tal, solamente nos indica de dónde a dónde es nuestro voltaje de salida. Veamos cómo se debe desarrollar este problema. Bien, comenzamos haciendo lo que es el análisis en DC, ¿no? Ya les he dicho, como es un circuito idéntico para las dos etapas y ambos betas son iguales, entonces yo puedo hacer el análisis para uno y va a ser lo mismo para el segundo, ¿no? Entonces analizo este circuito realimentado, lo voy a reducir, voy a calcular los valores de resistencia de base y voltaje base-base de la malla de entrada. Yo calculo lo que viene a ser mi corriente de colector y bueno, y al final obtengo lo que es de mi corriente de colector mi parámetro híbrido H y E, ¿no? Esto es para análisis en AC. Hasta ahí ustedes ya lo conocen perfectamente. Bien, comenzando a hacer el análisis en AC, lo que tenemos que hacer es plantear nuestro circuito. En este caso todavía no he intercambiado nada. Está tal cual el circuito, solamente tomando en cuenta el cortocircuito de la fuente de DC y los capacitores como cortocircuito, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a reducir nuestro circuito. Acá una pequeña consideración, vamos a hacer un intercambio de variable o vamos a hacer el paralelo entre RC y RB. Y acá lo tenemos, el cambio va a ser RC', ¿no? Y nos da el siguiente valor. Entonces nosotros vamos intercambiando valores. Si se dan cuenta, acá lo que estoy haciendo igual es reemplazar el circuito híbrido en vez de los transistores tal cual, ¿no? Estoy reemplazando el circuito híbrido. Y si se dan cuenta, acá aparece una R de carga, que es la resistencia de colector, ¿no? Esa va a ser mi resistencia de carga prácticamente. Entonces, el circuito de realimentación es el siguiente. Tenemos una resistencia RF y una resistencia RE1, perteneciente al emisor del primer transistor, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a este paso, lo que